Buenos días, tardes o noches, según donde se encuentre. Saludándolos desde una ventana al exterior. Como verán, el título de esta plática es muy llamativo e incluso para los que no comulgan con el tema ovni extraterrestre, este título es francamente delirante. Pero no encontré otro para lo que voy a exponerles. Les comentaré tres situaciones en las que los militares se enfrentaron a entidades al parecer no humanas. Y la pregunta es, ¿por qué decidí hacer esta ponencia? Sucede que en días pasados me llegó un video con el título que decía Militares contra reptilianos. Me ganó la curiosidad y lo revisé. Al revisarlo, me llamó todavía más la atención que los militares eran mexicanos y que lo que comentaban había sucedido en Guanajuato, Estado de México. Y eso fue en el 2019, realmente no hace mucho tiempo. Al terminar de verlo, me vino a mí a la mente dos situaciones que había leído parecidas. O sea, enfrentamientos entre militares y entidades al parecer no humanas. Una que había sucedido en el área de Dulce por el año de 1979 y la otra que sucedió en África y que la comenta un militar brasileño. Vamos entrando en materia. En esta diapositiva vamos a ver cuándo fueron las fechas en que sucedieron estos enfrentamientos. Miren ustedes, el caso en el área de Dulce sucedió a finales de agosto de 1979. El caso en África, en Zimbabue, fue en 1998. Y el caso en México, en Guanajuato, fue el 2019. Quiero hacer aquí una diferencia. El primer caso, el que sucede en el área de Dulce, los personajes se enfrentan a entidades conocidas como los grises altos. Y en el caso de África y de México, los militares se enfrentan a entidades no humanas conocidos como reptilianos. Vamos a ir analizando cada uno de ellos y empezaremos por el caso en el área de Dulce. Iniciaremos tratando de ubicar dónde se encuentra el área de Dulce. Y como verán ustedes, aquí hay dos imágenes. Uno, un mapa de Nuevo México y la otra de una montaña o una meseta que se conoce como Archuleta. Vamos a ver el área de Dulce. Punteándola aquí en rojo, aquí es donde se encuentra, al norte de la República Mexicana y cerca de Alburquerque. La área de Dulce, en el censo del 2010, se reportaba que había aproximadamente 2.743 personas. Y en esa zona se encuentra la meseta de Archuleta. Aquí tienen, es la imagen inferior. En esta meseta es donde se dice que está construida el área de Dulce. Que como habíamos comentado, el caso este se refiere a 1979. Y que en esa área se realizan
experimentos de todo tipo, así como también interaccionan terrestres con extraterrestres. Se me olvidó decir que de estos 3 casos que les menciono, este del área de Dulce sí tiene un testigo, que es el que da el testimonio. Se conoce su nombre y vamos a ver ahorita adelante quién es. Los otros 2 casos, tanto el caso de África como el de México, lo mencionaron militares. Militares que están en activos, están haciendo sus funciones y por lo tanto se mantienen en el anonimato. Voy a centrarme entonces en el primer caso. Y aquí tenemos al personaje central. Su nombre, Phil Schneider. Phil Schneider es un ingeniero geólogo que fue contratado por el gobierno de Estados Unidos. Tenía ciertas características. Era experto en explosivos y en construcciones subterráneas o de bases secretas. Y él es el que comenta que en la base de Dulce se realizaron 7 niveles. 7 niveles, que es la imagen que se pone aquí a un lado de la fotografía de este personaje. Y en estos 7 niveles, el primero estaba ocupado por la seguridad. El segundo era la estancia para los humanos. El tercero era una área de laboratorio. En el cuarto se realizaban los experimentos de control mental. En el quinto era una estancia para aliens o extraterrestres. Y en el sexto se realizaban todos los experimentos de tipo genético. Y en el último nivel era un almacenamiento para compuestos criogénicos. Hay quien comenta que sí, que son 7 niveles, sin embargo hay quien también dice que no, que siempre llegaron a ser 10 niveles los que se tienen en esta área. ¿Qué comenta nuestro personaje que sucedió en esa área de Dulce? Refiere que se encontraba realizando perforaciones y en una de ellas apareció un olor muy fétido y salida de humo oscuro. Como él era el responsable, bajó a ver qué sucedía. Y al llegar a la parte baja, se encontró con entidades del tipo grises altos. Probablemente nosotros tengamos más en mente las entidades de tipo grises bajos, que son las que aparecen en películas, el que es chaparrito, cabezoncito, de ojos grandes y que está muy relacionado a las abducciones. Pero la gente que estudia esto refiere que los grises bajos están al mando de los grises altos. Comenta nuestro personaje que se realizaban perforaciones hasta de 2,5 millas bajo la tierra. Incluso había lugares donde eran hasta 4 millas las que se perforaban. Y ya estando abajo, para realizar los túneles se utilizaba maquinaria muy especializada. Maquinaria que iba derritiendo la piedra y con el material que de ahí surgía hacían el revoque en la parte interna de los túneles. Pues así está. Le llamó mucho también la atención que en esa vez se encontraban entre sus trabajadores boinas verdes y boinas negras del gobierno de Estados Unidos. Ya dijimos
que bajó y se encontró frente a estas entidades. Aquí, Philip Snyder nos muestra una fotografía de lo que supuestamente vio y refiere que para ese entonces, que estamos hablando de 1979, había aproximadamente 130 bases subterráneas construidas. Y les decía que se encontró entonces frente a estas entidades. Él portaba una pistola, la cual desenfundó y con ella le disparó a dos de estas entidades, las cuales murieron. O sea que este tipo de humanoides sí mueren. Pero una tercera entidad se llevó la mano hacia el pecho de ella y de ahí salió una gran descarga eléctrica que lesionó a nuestro personaje en la parte anterior del tórax y en el abdomen, así como la mano izquierda y el pie izquierdo. Refiere que seguramente hubiera muerto si no es porque un boina verde se interpuso entre él y la entidad, y eso fue lo que lo salvó. Mientras eso sucedía, claro, se desató el pleito y nos comenta que de extraterrestres fallecieron 2 y de militares 66. Así es como terminó esta situación. Bueno, aquí dejo esta primera parte del video. Habrá una segunda parte donde trate yo de explicarles en forma corta lo que sucedió en África y en México. Gracias.